En esta mañana quiero hablar sobre la primera iglesia. Dios tiene algo tan especial con la iglesia, algo tan especial con cada uno de nosotros, algo tan especial con cada uno de aquellos que abren su corazón y reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces Dios nos ama y nos protege como a sus hijos. Amén. Les voy a pedir que me acompañen ahí en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, el libro que no dice amén al final. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la historia no se ha terminado. Porque la historia nunca se va a terminar. Porque siempre va a haber quienes estén escribiendo una partecita más de ese trabajo que hacían los apóstoles. El Hecho de los Apóstoles. Gloria a Dios. Vamos a ver el capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 37 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37 en esta mañana. Hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Como todas las mañanas son hermosas. Gracias Dios por un día más de vida. Entonces estamos en Hechos de los Apóstoles, en capítulo 2, versículo 37 en adelante. Y está hablando el apóstol Pedro. Y está diciendo de esta manera. Dice la palabra de Dios, al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Dice, y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación, perversa generación, dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, que dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Aleluya. Oramos por esta palabra en esta mañana. Bendito Dios, Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Padre Santo, por darme el honor en esta mañana de traer tu bendita y preciosa palabra. Espíritu Santo de Dios, te pido que en este momento tomes autoridad de mi corazón, de mi mente, de todo pensamiento, Señor, para que solo sea dicho lo que tú me hablaste, Padre Santo, para traer a la iglesia en este día. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por cada hermano en este lugar, en esta mañana. Gracias, Padre Santo. Te agradezco, Señor, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La gloria sea para Dios. Siempre está esa antigua, no sé si discusión, sino decir qué es la iglesia, o si somos la iglesia, o si somos parte de la iglesia. Yo creo que en este momento nació la iglesia. En ese momento nació la iglesia. Pedro, vestido del Espíritu Santo de Dios, se levanta ante los comentarios de la gente que los rodeaba y decía que ellos estaban ebrios porque estaban hablando nuevas lenguas, porque el Espíritu Santo había descendido sobre ellos con poder como Jesús se los había prometido. Entonces Pedro se levanta con un mensaje tremendo, fuerte, poderoso, pero en ese mensaje Pedro les trae a conciencia lo que había sucedido con Jesucristo. Entonces dice que mucha gente del pueblo, de los que lo estaban escuchando,
3.000 para ser exactos. Ellos decían, ¿qué podemos hacer nosotros ahora después de esto que hemos hecho? ¿Qué podemos hacer ahora si a Jesús ya lo crucificamos? Entonces Pedro les dice, bautícese cada uno, dice, para perdón de sus pecados y será salvo. Y dice que ellos se juntaban, se empezaron a juntar en un solo lugar y empezaron a convivir. La primera vez que se nombra la palabra iglesia en la Biblia está en el libro de Mateos en el capítulo 16 y lo nombra Jesús. En aquel momento cuando Jesús, ahí en el versículo 13, aparta a los discípulos y le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos le decían, la gente dice que eres Juan el Bautista, que eres Jeremías, que eres Elías. Pero Pedro siempre tenía la última palabra, la primera, la segunda. Pedro siempre era de hablar, siempre era de opinar, siempre era de intervenir. De una forma o de otra, siempre Pedro estaba ahí. Pero en ese momento fue Dios quien le dio una iluminación a Pedro. Y Pedro le dijo, Jesús, porque Jesús les dice, ¿y ustedes? Dice, ¿quién cree que soy? Y Pedro, con esa forma de él y tan certeras palabras, le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, gloria a Dios. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque esto que acabas de decir no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí es cuando Jesús habla y le dice, y tú, Pedro, eres la roca, y sobre ti edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Sobre ti edificaré mi iglesia. Y nosotros podemos decir, nosotros vamos a la iglesia. Y saben que nosotros no venimos a la iglesia. Nosotros venimos al templo a adorar al Señor. Porque esa palabra que utiliza Jesús en ese lugar para nombrar iglesia, traducida a la primera traducción de la Biblia, tomada del griego, significa eclesia, congregación, o significa gente que va a salir afuera, porque es una palabra de los griegos, que los griegos utilizaban cuando hacían sus asambleas. Jesús está diciendo, es la gente que va a salir afuera, la asamblea que va a salir afuera. Esa era la iglesia. Jesús estaba hablando de la iglesia de personas, como personas. Estaba hablando y nombrando a cada persona como parte de ¿qué? De un cuerpo denominado iglesia, pero que cada iglesia somos, cada uno de nosotros éramos la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia y cada uno de nosotros somos santos escogidos. Somos santos escogidos desde el momento en que nosotros decidimos aceptar en nuestro corazón a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces somos santos porque Dios nos ve a través de la sangre de Jesucristo. Somos limpiados por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Entonces, como personas, cada uno de nosotros somos santos. Y como el grupo somos la iglesia, la reunión de la gente para salir afuera. ¿Afuera de dónde? Afuera del mundo, afuera del pecado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay una palabra que me impactó cuando leí estos versículos y que se la escuché decir días atrás a Julio. Y es una palabra tan importante y tan impresionante que es perseverar. Perseveraban, perseverando. La palabra que quiere decir mantenerse firme en un lugar durante largo tiempo, o mantenerse firme en un pensamiento durante largo tiempo. Dice que estas gentes que se sumaban todos los días a esta iglesia, estos santos que eran bautizados,
Dice en el primer versículo que nombra, en el 42, dice, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y cuál era la enseñanza de los apóstoles? Lo que habían aprendido de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso yo me alegraba tanto de ver tanta gente en esta mañana, y me alegro tanto en mi corazón de saber que somos una iglesia bendecida, que somos una iglesia que prospera aún en tiempos de pandemia, que somos una iglesia que no cerró sus puertas nunca. Somos una iglesia que estuvo permanentemente predicando el Evangelio de Jesucristo a través del Zoom, a través de los sistemas, por WhatsApp. Estuvimos permanentemente cubriéndonos y estábamos unánimes, siempre unos con otros, perseverando. Y luego en el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Ahí está esa diferencia que yo les decía. Somos la iglesia, cada uno de nosotros, pero vamos al templo. Es lo que decía mi pastora esta mañana cuando abrimos el culto. Y esto que tenemos que tener en claro nosotros. Nosotros somos parte de la iglesia, del cuerpo, somos santos escogidos, pero tenemos que venir al templo a adorarle. Ellos permanecían juntos, perseveraban, pero iban cada día al templo, dice, y partiendo el pan en las casas comían juntos. ¿Con qué? Con alegría y sencillez de corazón. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso, ¿no? Y yo pensaba y leía, y en mi mente me acordaba de tantas cosas que he visto en otras iglesias y en otras denominaciones donde hemos estado, y que es lo contrario a perseverar. Lo contrario a perseverar se ve mucho también en las iglesias. Lo contrario a perseverar. El libro de Santiago, el apóstol Santiago en el capítulo 1, en el versículo 6, dice, pero pidan con fe, no dudando. ¿Por qué? Dice, porque los que dudan son como ¿qué? Como las aguas del mar, dice, que llevadas por el viento de un lado a otro, dice, van y vienen. ¿Sabe de qué está hablando? De lo contrario a perseverar, de las personas que vienen a la iglesia y hoy están, mañana no están. Dios nos está diciendo en esta mañana, amados míos, que necesitamos tener un sentido de pertenencia. Amén. Dígame amén para que esté conmigo en esta mañana. Necesitamos tener un sentido de pertenencia a nuestra iglesia. Necesitamos amar este lugar. ¿Cuántos me dicen amén? Ame esa silla, ame estos equipos, ame los pastores de la iglesia. Tenga un sentido de pertenencia. La persona flotante de doble ánimo, que la Biblia tanto habla en contra de esas personas que no son perseverantes, son las que hoy se levantaron con su fe arriba. Y si todo les va bien, la fe está bien y están hablando con toda la gente de algo positivo. Pero mañana se levantaron mal o enfermos o algo les fue mal y su fe se cayó y ya no están más. Y son como las olas que van y vienen, que van y vienen. El libro de Efesios, acompáñeme, lo dice de una manera más profunda, más fuerte, pero para mi entender, más dulce. Ahí el libro de Efesios en el capítulo 4, acompáñeme. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16. Esta que estoy utilizando es una Biblia de estudio, por eso tiene en el medio un montón de explicaciones. Tengo que marcarlas porque tengo páginas de por medio. Efesios 4, capítulo 4, versículo 7. Lo tenemos ahí. Amén. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Escuche, porque es todo es para pensar, todo es para meditar. Maravilloso apóstol Pablo cuando escribe lo que Dios le da. Dice, pero a cada uno de nosotros, escuche iglesia, porque es para nosotros, fue dada la gracia conforme a la medida de ¿qué?
del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad. Aleluya. Y dio dones a los hombres. Amén. ¿Usted cree que tiene dones? Descubra sus dones. Descubra sus dones, porque el Espíritu Santo le da dones ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Ponga en marcha sus dones. Es parte del amor a su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aleluya. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Aleluya. Y él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de que de perfeccionar ¿a quién? A los santos para la obra del ministerio, a cada uno de nosotros. No se sientan menos, no crea que el predicar, el pastor, el evangelista, el misionero, el maestro de la Biblia son para algunos. Usted también puede haber Dios depositado el Espíritu Santo en usted, un evangelista, un misionero, un predicador, un pastor. ¿Cuántos pastores habrá en este lugar que todavía no han descubrido su identidad? Todavía no han descubrido el don que el Espíritu Santo depositó en ustedes algún día. Y dice, a fin de perfeccionar, el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y plenitud de Cristo. Aleluya. Para que ya no seamos, y ahí es donde viene esta parte también, donde nos exhorta a lo mismo, a ser perseverantes. Porque dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por cualquier lado, de todo viento de doctrina, dice. Escuche, iglesia, por estratagema, por mentiras de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Wow! ¡Aleluya! ¿Le está hablando Dios en esta mañana? Si no le está hablando Dios en esta mañana, avíseme, porque no estoy hablando yo. Aleluya, gloria a Dios. Yo traigo un mensaje que Dios puso en mi corazón. Iglesia, despierta. Iglesia, Dios te ama. ¿Quieres vivir este año bajo cielos abiertos? Tienes que establecerte en un lugar y tienes que dar frutos. Tienes que buscar tu ubicación. ¿Para qué Dios te puso aquí? ¿Qué Dios te dio? ¿Qué te dio el Espíritu Santo cuando entró en tu vida? Cuando reconociste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Diga en esta mañana, Señor, ¿qué hay en mí? ¿Qué soy? Pregúntele al Espíritu Santo. ¿Qué soy? ¿Soy un profeta? ¿Soy un evangelista? ¿Soy un pastor? ¿Soy un maestro? Y todavía no lo he descubierto. Les comento algo que es una intimidad de la iglesia. Amén. Miró el pastor. Los pastores nos reunimos para planificar los próximos movimientos de la iglesia en el año. ¿Por qué? Porque necesitamos en este tiempo más que nunca tener estrategias. Tenemos que tener estrategias porque el mundo nos necesita. No se equivoque, Dios no necesita a nadie, pero el mundo que está afuera nos necesita. Y Dios va a seguir, dice, agregando a las personas que han de ser salvas. Dios va a seguir agregando, pero nosotros somos su voz
Nosotros tenemos que salir a predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que salir a contarle a la gente que está afuera que hay un Jesucristo que los ama a pesar de todos los pecados que tengan. Amén. Que hay un Jesucristo que sana, que liberta y que salva. Que hay un Jesucristo que a pesar de que ellos habían crucificado en la cruz del Calvario, desde la cruz dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto más ese mismo Jesús nos va a amar a los mentirosos, a los corruptos, a los engañadores? ¿Cuánto más nos va a amar, Señor, a los ladrones, a los homicidas? Dios los ama y ellos están necesitando de Dios. Están necesitando que le llevemos una palabra. Y en esta mañana gloriosa, Dios dice: pongámonos a trabajar, iglesia. Tengamos un sentido de pertenencia a este lugar y Dios nos va a hacer prosperar. Van a haber cosas maravillosas en esta iglesia como están viendo hasta ahora. Mayores, grandes van a haber más aún, más aún. Dios está mostrando los cielos abiertos en este tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Y aquí paso al siguiente punto, dejando un poco atrás lo que era perseverando. Entendí algo también en esta palabra. Son solo 3 puntos, voy a llegar más o menos a las 3 de la tarde, no hay problema. Amén, pastor. Gloria a Dios, te queremos. Libre albedrío. Libre albedrío. ¿Saben qué es el libre albedrío? Dios hizo al hombre con una capacidad superior al resto de los seres vivientes. A ver, porque lo hizo a su imagen y semejanza. Y Dios le quiso dar un regalo al hombre, que a veces, si nos ponemos a pensar, nosotros en nuestro juicio y en nuestra forma de ver a algunas personas, no se lo hubiéramos dado. La capacidad de decidir. Dios dijo a esta creación hermosa, hermosa, que Dios hizo, le voy a dar un regalo, les voy a dar la posibilidad de decidir. ¡Wow! ¿Saben qué tremendo que es eso? Le da al hombre la posibilidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Y ya saben lo que pasó desde el jardín del Edén. Las decisiones de los hombres lo llevaron al hombre a caer del Edén, a caer a una tierra en la que tendría que trabajar y ganarse lo que comía con el sudor de su frente, cosa que no pasaba en el Edén. Y la mujer sufriría dolores de parto. No vamos a decir por quién entró el pecado. La mujer aceptó el convite del enemigo, del diablo, pero el hombre también aceptó. Ambos pecaron, ambos cayeron, y la creación máxima de Dios cayó a tierra. Aleluya. Esta capacidad de decidir al hombre le ha traído problemas, pero también a algunos nos ha traído bendiciones y ventajas. A los que un día, después de habernos equivocado tanto tiempo en el mundo, en el pecado, en las cosas vanas, en las cosas de la carne, decidimos por Cristo. Y ese era el sentido de Dios. Ese es el sentido de que tuviéramos una decisión, de que pudiéramos decidir si estamos aquí o estamos afuera. En esta mañana cada uno de nosotros, en este preciso segundo, está tomando una decisión. ¿Me quedo sentado acá escuchando a este hombre que sigue hablando o me voy a mi casa a preparar el asado? Y yo en esta mañana, en este mismo segundo, tomo una decisión y digo: ¿puedo hablar yo lo que yo pienso o puedo hablar lo que Dios puso en mi corazón en estos días? Son decisiones. ¿Por qué voy a las decisiones? Porque dice el versículo 37, acompáñeme ahí y volvemos al libro donde estábamos, a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, en el versículo 37, dice que la gente que lo escuchó a Pedro hablar,
Dice, al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón. ¿Y qué pasó en ellos? Hubo tal convencimiento porque el Espíritu Santo estaba en Pedro, porque el Espíritu Santo estaba hablando, porque el Espíritu Santo de Dios está hablando en esta mañana. Entonces en tu corazón tiene que haber un convencimiento de que Dios te está hablando por algo. Dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Tomaron una decisión. Querían saber qué hacían. Y dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Aleluya, gloria a Dios. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibirán el poder de lo alto, recibirán el consolador del mundo, el que Jesús les había prometido. Pero tenían que tomar una decisión, tenían que salir de donde estaban, de un mundo de frialdad, de tibieza, al mundo de fuego de Jesucristo, a donde el poder del Espíritu Santo iba a manejar y gobernar sus vidas, iba a sanar sus heridas, iba a cortar sus cadenas. Amén, gloria a Dios. El hombre por muchos años ha tratado de establecer el gobierno perfecto, y toman decisiones para un lado, para el otro. Creen que es el socialismo, que es el comunismo, que es el liberalismo, que es el neoliberalismo. Pero mírense ustedes, lea la Biblia. Lea la Biblia y va a encontrar el gobierno absoluto, el único gobierno que puede dominar a esta creación de Dios y a estos hijos de Dios, nacidos en la segunda vida por medio de Jesucristo el Señor. Les quiero contar en esta mañana algo que aprendí hace muchos años. Hace muchísimos años, con mi esposa Marcela, mi familia, decidimos entrar en un emprendimiento como empresarios de nuestra propia economía. Entonces comencé a estudiar el mundo de las abejas. Hice un curso de perito apicultor y estudié todo sobre las abejas. Luego compramos maquinarias, compramos cajones y trabajamos con las abejas. Es tan apasionante y tan maravilloso el mundo adentro de una colmena. Viven en una sociedad tan apasionante que cuando usted empieza a entenderlas, no puede dejar de estudiar y de conocer cómo viven. Son una monarquía absoluta. No tienen poder de decisión. No tienen libre albedrío. Dice que el mundo animal, a diferencia de nosotros, actúa por instinto. Aunque a veces algunas personas también actúan por instinto. Pero no hemos sido creadas para eso. Hemos sido creadas para actuar conforme a la voluntad de Dios. Pero para eso tenemos que conocer la palabra de Dios y estar cerca de Dios. En el mundo de la colmena existen 3 individuos diferentes. La abeja reina, que es la que pone los huevos de todos. El zángano, hola, y la abeja obrera. 3 huevos diferentes, pero los pone la abeja reina. La abeja reina para eso necesita ser fecundada y para eso está el zángano. La única función que cumple. Pero la abeja nos deja una enseñanza tan particular en su forma de vivir. Hay una organización tan espectacular, tan perfecta. La abeja apenas nace, está trabajando. La abeja no nace para descansar. La abeja está trabajando desde que nace. El primer segundo que nace, la abeja se limpia. Empieza a asearse, se limpia toda, porque ahí donde está guardada tiene un tapón de cera. Y para salir de ese tapón de cera tiene que romperlo. Y cuando lo rompe se ensucia y ellas no pueden estar sucias. Tienen que estar limpias permanentemente.
Mientras ella se está limpiando, las otras abejitas vienen volando ahí rápido y empiezan a limpiar donde salió esta. Ese cestillo de donde salió el huevo, de donde salió la larva, donde sale la abejita esta, queda limpio. Y esta, después de asearse, va y empieza a trabajar. La abeja dura 3 meses, de 3 a 4 meses en una época de primavera, de floración. Y pueden durar 5 meses en la época que no salen a trabajar al campo. La abeja se desgasta mucho yendo y viniendo, viaja 13 kilómetros en busca de lo que necesita la colmena. ¿Por qué lo que necesita la colmena? Porque no solamente necesita néctar de las flores y polen. Las abejas también traen agua, también traen propóleo extraído de las plantas que sangran ese líquido que parte de la savia de la planta. Lo llevan también a la colmena, lo usan como para sellar su colmena para que no entre aire. La abeja dentro de la colmena, unas trabajan de ventiladoras. Sí, tienen que mantener una temperatura estable dentro de la colmena. Y estas abejas, conociendo las temperaturas, empiezan a aletear a los costados y arriba de la colmena hasta que provocan la temperatura estable de la colmena. Es un reinado, una monarquía. ¿Qué le hace pensar? Nosotros estamos en un reinado. ¿Sabe que nuestro libre albedrío, ¿sabe dónde quedó nuestro libre albedrío? Cuando nos entregamos a Jesús, nuestro libre albedrío lo pusimos a disposición de Dios. ¿Por qué? Porque ya nosotros no vamos a tomar decisiones que no sean las adecuadas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque nosotros ahora pertenecemos a un reino. Porque nosotros ahora tenemos un gobierno espiritual, que es el Rey de todo el universo. Nosotros le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando usted trate o entre en una discusión con alguna persona que tiene una afinidad política u otra afinidad política, no discuta, porque nosotros estamos en la tierra. Dice que estamos en la tierra, ¿verdad? Pero pertenecemos al reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí, en ese trabajo arduo de la colmena, se trabaja toda la época de la floración. Pero ¿qué pasa cuando llega el invierno? Cuando llega el invierno, la reina automáticamente va a dejar de poner tantos huevos como pone por día. En algunos casos alrededor de 300 huevos por día, en otros casos 500 huevos por día. ¿Qué mide eso? La cantidad de néctar que entra de afuera, la cantidad de polen que entra de afuera, provoca que la reina se incentive a poner huevos. Pero cuando llega el invierno y la flor empieza a escasear y las temperaturas ya no son aptas para salir a volar afuera, la reina empieza a disminuir la ovación y empieza a haber menos población en la colmena, pero va a quedar una población suficiente. Siempre va a quedar un remanente. Amén. Y nosotros somos parte de un remanente. Nosotros estamos en esta tierra para seguir manteniendo el calor. Estamos en esta tierra para seguir manteniendo la palabra de Dios viva. Amén. Mire qué importante que es su lugar en este sitio. Mire qué importante que es que venga a este lugar y acepte este lugar como su casa. Y a sus hermanos como sus hermanos verdaderamente. Y trabajemos, como dice, perseverando en la comunión los unos con los otros. Que no le importe si yo soy feo, si Julio es lindo. Que nos amemos los unos a los otros como hermanos, como una comunidad. Que estemos pendientes uno de los otros, que cuando alguien está en necesidad nosotros estemos orando por ellos. Y si podemos hacer una cosa mayor, lo hacemos. Si tenemos la capacidad de colaborar en su vida en algo, de lo que está necesitando, lo que le está pasando. Esa es la iglesia, amados.
Esa es la iglesia de Jesucristo. Esa es la iglesia que tanto ama a Jesús. Esa es la iglesia de la que Jesús habla. Aleluya, gloria a Dios. Y para ir terminando, ahora me gustaría que alguien tocara una adoración. Julio, Dios te bendiga, Julio. Quiero contarles la parte más importante. La parte más importante para el mundo de la colmena y la parte más importante para la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. En una colmena, un apicultor puede tener una raza diferente. La raza más común en Argentina se llama criollita argentina y es chiquita, es de cuerpo chiquito, es más chiquita que otras abejas de otros países, de otros lugares, pero es muy laboriosa. Ahora, una colmena tiene 50.000 habitantes. 50.000 habitantes. Calculen 30 colmenas trabajando al unísono en una época de primavera. Salen y entran, salen y entran. Ahora, ¿cómo saben a dónde ir? ¿Cómo saben quién es su reina? ¿Alguien sabe cómo saben cuál es su reina? ¿Cuál es su casa? Porque hay un perfume. Hay un perfume. Cada reina exhala un perfume diferente. Y ese perfume perfuma toda la colmena. Y cada abeja sabe a dónde pertenece por el perfume. Entonces los guardias que están en la entrada de la piquera donde entran las abejas olfatean a las que vienen y las reconocen como que son de ahí. Y Dios tiene un perfume. Amén. Póngase de pie en esta mañana. Dios tiene un perfume. Y cuando cada uno de aquellos eran salvos y entregaban su corazón a Dios, dice que el don del Espíritu Santo reposaba en ellos. Y hay un perfume que perfuma tu vida, que hace que la gente que te conocía ayer hoy te vea diferente. Que la gente que te conocía ayer como malvado, como mala persona, como una persona agresiva, Dios va calmando y puliendo tu espíritu, y su Espíritu Santo te da un aroma diferente, un brillo, como Moisés cuando bajaba del monte. Aleluya. En esta mañana quiero decirte que Dios dice dos cosas que son importantes para nosotros: perseverar, permanecer y dar frutos. Iglesia, Dios te ama. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Dice que porque Dios ha amado el mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana preciosa que tú nos diste, en este lugar, en este templo santo donde venimos a adorarte, a bendecir tu nombre, a darte gracias. Gracias por la vida, Señor. Gracias por nuestro hogar, por nuestro techo, por nuestros seres queridos. Gracias por nuestro trabajo, Señor. Gracias por tu amor. Oh, gloria. Gracias, Espíritu Santo, por estar en esta mañana. Gracias por descender sobre cada uno de nosotros. Gracias por perfumar nuestra vida, por darnos una identidad de iglesia. Somos la iglesia Puerta del Cielo, Señor. Somos un ministerio evangelístico
que predica la palabra de Dios, que va a salir a predicar por los hogares si es necesario, Señor, que vamos a salir a predicar por las calles, que vamos a hablar con las personas que se nos acerquen para contarles que tú vives, que tú resucitaste al tercer día, Señor, y que te sentaste a la diestra de Dios Padre y eres nuestro abogado defensor, que si nos equivocamos, cometemos pecados, errores, podemos arrodillarnos delante de tu presencia y pedirte perdón, porque tú eres nuestro Rey soberano, Señor, porque tú eres el que imparte justicia en la tierra, en los cielos, porque tú eres mi Rey. Señor, vivimos bajo tu gobierno. Tú nos gobiernas y tú nos amas como tus hijos y tú nos das conforme lo que necesitamos cada uno de nosotros. En esta mañana, Señor, quiero poner delante de tu presencia, en este momento, oh Espíritu Santo de Dios, necesidad de trabajo, Señor, abre puertas de trabajo ahora. En el nombre de Jesús, los cielos están abiertos. Hay puertas de trabajo para tus hijos. Problemas espirituales, depresiones, en el nombre de Jesús. No hagas oído a lo que el mundo te dice. El mundo está equivocado. Dios tiene la verdad en su palabra. Y somos hijos de Dios. Hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. No es poca cosa. Valemos la vida del Hijo de Dios. ¿Tenés un problema? Dios lo va a hacer. ¿Tenés una dificultad en tu vida? Dios lo va a hacer. Porque Él todo lo puede. Porque Él todo lo puede. Porque Él todo lo puede. Porque Él todo lo puede, iglesia. ¡Aleluya! Apláudale al Señor de los cielos. Que lo hagan por mí. Quiero ser parte del camino.